Insurrecto. Hey, ¿cómo están todos? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo o escuchando. Mi nombre es Andrés Vera y les doy la más cordial bienvenida a... Insurrecto. Viene con mucha enjundia hoy, proctólogo. ¿Sí? Sí. Ay, qué bueno. ¿Sí? Muy bien. Pues episodio número 9. 9 de la segunda temporada. 9 de la segunda temporada. Ahí vamos. Y trascendiendo fronteras. Y déjame decirles por qué. Chan, 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 chan. chan, chan. Eso. Pues déjenme decirles a quién tenemos el día de hoy. Francisco Javier Acuña, comisionado del instituto. Fui. Y ahora soy comisionado. Bueno, Saliendo. vamos a hacer, dejémosla así, ya te queda poquito, disfrútalo, Sí, está disfrútalo. Como le dijimos a Priscila Benítez, que estuvo 2 mesitas de presidente de la Comisión Permanente del Legislatura, disfrútenla, pues, Eso sí. ¿va? Bueno, comisionado, pues, del Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¡Bravo! ¡Bravo! Zacatecano él, Así es. pero radicado en la Ciudad de México. O sea, ya estamos trascendiendo fronteras, proctólogo. Claro. Sí, sí. Ya que en un mes vamos a traer al rey de España. ¿Andrés Manuel? Pero le hemos dicho, mira, la agenda está muy saturada. Hasta que salga. Andrés Manuel hasta que salga. Ya que venga algo aquí a Zacatecas, Tesla o no sé. Sí, sí. Mínimo Aptivo. No, ya tenemos Aptivo. Bueno, pues demos la más cordial bienvenida. Gracias, Francisco, por acompañarnos en Insurrecto. Oh, pues yo más contento por estar aquí con ustedes. Bien, gracias. Pues vamos a platicar de muchas cosas. Obviamente, en el ámbito de la atribución, la transparencia en el país. Si hay, no hay, está acotada, tiene sus bemoles, está... Tiene como filtros, como capas, ND está polarizada en términos de que no deja pasar totalmente la luz, ¿no? Bueno, pues vamos entrando directamente en materia, ¿le parece, proctólogo? Pues vamos entrando. Yo sé que usted no sabe. Yo sé que usted no sabe mucho de transparencia. Usted casi todo lo ve oscuro. No, sí, sí sé de transparencia, curiosamente. Luego le platico. ¡Ay, joder, la canción! Oye, sí, cierto. Yo sí sé de transparencia, Bueno, no eran muy transparentes que digamos, pero bueno, lo dejamos para después. Pero teníamos 10. El ISAE le da 10 a todos. A todos. Nosotros batallábamos. A todos les da 10. Les da sus reconocimientos de transparencia. Como Luego te placa metes, de- por ejemplo, a la página del Congreso o al PNT. Y gastos de viáticos y representación. Segundo trimestre, una ficha de Excel con una facturita por diputado. ¿Por qué sacaron 10? Luego te metes al PNT y encuentras más información, pero no total. Entonces yo sí una vez le dije ahí a la comisionada presidenta Fabiola Gila, disculpe mi comisionada, pero los reconocimientos de transparencia que da el ISAI, el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información, se compran en cualquier kiosco de periódicos. Es la verdad. O sea, tú te metes Mira. a cualquier ente público y no, la transparencia total no está. No, porque además, Pero qué bueno bueno. que lo dices. No, y tienes toda la razón. A ver, imposible es como si nos dicen cuáles son tus indicadores de vida. O sea, me refiero a las palpitaciones del corazón y cualquier otro signo de vida, señales. Es imposible tener el indicador completo, absoluto y en línea, porque por eso la ley da un periodo de actualización. Y tienes toda la razón. La verdad es que las obligaciones de transparencia, aunque son muchas, son demasiadas, son 48. Deberíamos pensar que casi debería estar colocada hasta la respiración de cada burócrata, por así decirlo de manera muy representativa, en la página o en el portal institucional. Pero la verdad, los trámites se llevan sus tiempos, hay mucha información que no está actualizada y eso sí está mal. Pero ¿sabes qué se debe hacer con eso? Cuando tú ingreses y veas que no hay más que unos cuantos contratos y ves tú que están desfasados en el tiempo, debes interponer una denuncia ahí mismo, por esa vía, o sea, por el ISAI, su página, vía la plataforma, o por el INAI, vía la plataforma, y decir, oye, estoy revisando facturas, por ejemplo, de
compras de tóner en el gobierno de tal estado o en el federal y me tienen datos de diciembre o de noviembre, pues qué está pasando con enero, qué está pasando con febrero, ya estamos en marzo, denuncia. ¿Por qué? Porque debe haber una actualización razonable. Lo razonable admite ciertas consideraciones, pero sí tienes toda la razón, hay una reticencia a informar. Ya. Por eso se requieren estas instituciones. Se requieren estas instituciones porque los burócratas, desde el origen de esta institución, son tacaños con la información. No les gusta, les molesta Estoy con informar. otras cosas también. Sí. Sí, es la verdad. Y no tenemos ninguna buena fama los funcionarios públicos, y menos ahora. El tiempo y en el mundo no estamos de moda, ni la democracia está de moda. Entonces, informar es como abrir el corazón y decir, veme ciudadano, veme completo, veme cómo respiro, cómo transpiro, veme cómo funciono. Y pues la verdad hay una actitud de negatividad de por sí. Los funcionarios se sienten dueños de la información y sienten que cuidarlos o cuidar su institución, cuidar su oficina es aplicarle muros, aplicarle hermetismo, y porque de esa manera fuimos educados en la idea del gobierno y en la idea de la política en este país. El gobernante que se sentía bueno era el que decía, la información es poder, sí, pero claro, la debo yo gobernar y no debo de soltar ninguna pista, porque esas pistas las usan mis enemigos. Sí. Esa es la lógica patrimonialista de la información. Sí. Y el presidente de la República tiene muy claro eso y así lo profesa. Y es indiscutiblemente, tiene anticlima a la transparencia, le fastidia, le molesta y le desagrada tanto que pone el mal ejemplo a todo el funcionariado que depende de él. Y de por sí, ya decía yo, ninguno son solícitos a la transparencia, a ninguno les entusiasma estar al día en lo que hacen para que luego los puedas enjuiciar. Y también reconocer cuando hacen bien las cosas. ¿No? Entonces, como él pone un pésimo ejemplo hacia abajo, pues imagínate la escalera desde el peldaño superior. Ahora sí que, como él decía, que las escaleras que se va rendiendo de un lado para otro, pues igualito. La burocracia desde arriba hasta abajo, ve el peor ejemplo del presidente que se pone a cuestionar, a calificar en negativo. Pues ninguno de ellos hacia abajo tiene el interés, ya no digas tú el por quedar bien, sino más bien dicho, pues por acudir y cumplir el estilo, ¿no? Entonces sí hay un anticlima especial, y las calificaciones de transparencia de este gobierno federal sí son las peores que ha habido en la comparación del tiempo hacia atrás, eso sí, pero porque, ¿sabes? Traen unas modas que han venido ahora a ponerse como tales. Primero, todo lo reservan de carácter de seguridad nacional. Exacto, esa es la primera característica. La seguridad nacional es indiscutiblemente un asunto que debe atenderse en cualquier país, en una democracia. ¿Por qué? Pues porque son cosas que sí ponen en peligro la sobrevivencia del Estado en diversas operaciones. Sí, nada más que la Constitución habla del principio de máxima publicidad, y el problema es que el principio de máxima publicidad se ha venido encogiendo, y el principio opuesto, que más que un principio constitucional, es indudablemente razón de Estado. La seguridad nacional es razón de Estado, es sobrevivencia estratégica del Estado en sus asuntos, ¿no? Bueno, la seguridad nacional como idea y como concepto ha aumentado kilométricamente. ¿Por qué? Porque el presidente ha involucrado, por ejemplo, a la Sedena en ya casi todo. Entonces los militares son de la idea, porque están educados para la guerra, ellos sí están educados para ver al enemigo como un peligro inminente. Todo lo hermetizan, todo lo cierran, porque están acostumbrados a eso, pero no porque se les involucre en construir bancos o se les involucre en construir refinerías u otro tipo de instalaciones, quiere decir que lo que tocan, como el rey Midas, todo por el hecho de ser ellos los que lo hacen, ya se vuelve un asunto de seguridad nacional. Otro de las aristas con las que también se acota o se justifica el hecho de no otorgar información pública es los debidos procesos. Fíjate que yo solicité toda la información referente a la llamada estafa legislativa. Me parece que estás enterado del tema en Zacatecas. Y me contestó el Congreso y la ACE diciéndome, es que no podemos porque estamos todavía está en proceso de investigación. ¿Y qué? No. Fíjate que yo hablé al respecto con Raúl Brito, el auditor, le dije, pero ¿y qué, auditor?
me tienes que entregar la información. Si yo la publico con X o cuántos nombres, Sí, yo ahí ni está. siquiera estoy emitiendo un prejuicio al respecto. Es información pública. Entonces, eso también es una maña, ¿no? El hecho Mira, es una tendencia al alza, estoy de acuerdo contigo, Sí. pero fíjate, te voy a poner el ejemplo más encarecido, dos casos en los que el INAI se la rifó en su momento frente a las circunstancias. Estaba Peña Nieto, habíamos sido nombrados en mayo del 2014, vino el 26 de septiembre de ese año, la noche negra, la noche terrible de Ayotzinapa, y para noviembre ya había solicitudes de acceso a la información, muchas sobre lo que había pasado en Ayotzinapa, y te puedo asegurar que para los primeros días de diciembre de ese año 2014, cuando Peña Nieto tenía 2 años en el poder, en su máximo nivel de credibilidad, de aceptación, de popularidad, y nosotros en el INAI, los 7, le zorrajamos al presidente de la República una recomendación que dejó temblando a medio mundo, y a los abogados cartesianos y a los abogados ortodoxos también. Usamos una excepción que la ley contempla para que en caso de graves violaciones a los derechos humanos derrotemos la reserva, que sí cabe, ¿eh? Cuando hay un proceso de investigación sí se requiere sigilo, porque sí pasa por muchas razones que se te puede fugar la información que haga que se largue o se escape el peor de los involucrados o de los que realmente han sido culpables de algo tan grave. Bueno, nosotros aquí le exigimos a la Procuraduría de Murillo Karam en ese momento que hiciera una versión pública de la averiguación previa de Ayotzinapa. Bueno, como tú lo dijiste, imagínate. La famosa verdad histórica, pues resultó peor. No, bueno. Bueno, él primero se enfureció, nos trató mal en una reunión que tuvimos con él. Casi nos dijo que éramos unos enemigos del Estado de Derecho, por lo que estás diciendo. Pero yo se lo dije a Hertz Manero, yo era presidente del INAI. Le dije, mire, don Alejandro, le dejaron una pésima herencia, lo de Ayotzinapa. Para aquel año ya iba el asunto gordo. Ya había renunciado otro procurador que dijo que mejor se iba porque lo de Odebrecht iba a salir gravísimo. Odebrecht es el otro caso. Pero en pocas cierro así. Le dijimos, mire, Ayotzinapa es tan grave y tan delicado que lo que no puede pasar es que haya duda razonable de qué se está haciendo. Estoy de acuerdo. Ahí sí, para que veas. En la averiguación previa nosotros dijimos, sí se deben testar los nombres de los que pudieran ser involucrados, porque mira, el principio de presunción de inocencia, ese sí se pierde de un minuto a otro. Si se dice que está Andrés Vera involucrado, no sabemos si fuiste llamado. Pero a ver, si fuiste... no se ha prejuzgado en el tema de la estafa legislativa. Se han evidenciado las facturas y las empresas fantasma que están ahí. Amor, se prejuzgan de manera implícita, pero no directa. estoy de acuerdo. Entonces tú me tienes que entregar la información como institución. ¿Por qué? Porque ya se judicializó el caso. No, entonces, ¿qué estás reservando? Claro. Bueno, si tú tienes una investigación interna, es tu bronca. Ya la judicializaste, ya presentaste denuncias a las instancias correspondientes, vas a promover sanciones. No, es que no sé los resultados. Mira, entonces, ¿qué me reservas la información? Pero mira, Andrés, yo comparto contigo. Yo le dije ahorita, yo voy a solicitar de nuevo por transparencia. Y luego si ¿todo? La solución del ISAI es mala, y si no, me voy a subir al INAI, Te vas al INAI. Pero mira, te voy a decir algo. Pero te voy a decir algo. Sí, pero te voy a decir algo. Es que mira, la ley sí abre la puerta. ¿Transparencia o no transparencia? La ley abre la puerta a la reserva en casos específicos. Y sí cabe, fíjate, se llama proceso deliberativo en forma de juicio que está inconcluso. Pues sí, pero se ha abusado terriblemente de esto. Se vuelve un escaparate. No un escaparate para exhibir, sino por desgracia, una madriguera. Una madriguera perfecta. Es donde te decía, son esas bolsas negras como las de basura, donde por lo pronto se esconde cualquier cosa que rodee el asunto. Y esa no es la lógica de la transparencia. La lógica de la transparencia es que haya certidumbre y certeza. Tarde o temprano, a veces no se puede porque sí hay razones para durante cierto tiempo ponerle cuidado a ciertas cosas, pero lo acabas de decir tú muy bien, no se puede tapar todo en absoluto. Cuando nació la ley de transparencia en el 2003, ¿sabes qué hicieron casi todas las instituciones? Reservaron por decreto todo lo que tenían según ellos delicado, ¿no? Entonces, cualquiera que preguntó, eso ya lo tapamos, está cerrado, joven, esto no se puede consultar. No es la lógica. La lógica es que la información es pública en principio, de manera amplia,
pero hay partecitas que sí, entendámoslo, aunque duela, aunque no guste, aunque todos quisiéramos que fuera todo perfectamente y completamente transparente, hay partes que sí se deben reservar, pero nunca las partes esas, que son la excepción, pueden poner de cabeza la idea de eso que tú acabas de decir. Entonces me cierras todo, me tapas todo, que porque son sospechosismos, que porque pueden incriminar personas. Bueno, quienes están detrás de esto, hay una serie de cuestiones que son imposibles de ocultar. Las facturas, las compras, las contrataciones son públicas por naturaleza. Y otra cosa, eso sí, el proceso que se esté siguiendo en contra del funcionario tal cual, sí se debe de evitar el nombre, porque entonces sí puede resultar incriminatorio. Yo lo intenté, fíjate. Ya. Yo lo intenté, solicité vía transparencia a la Fiscalía General de la República que me informara sobre cómo era el proceso contra Pedro de León Mojarro, por ejemplo, por la denominada estafa maestra. Me contestó la Fiscalía, no te podemos dar la información. Se entiende, porque ahí se había un proceso judicial de por medio. Pero en este caso, yo no lo entiendo porque no hay una judicialización al respecto. Te voy a poner otro ejemplo que sirve, yo creo, Odebrecht. Entonces, por ejemplo, sí, ahorita me das esa opinión, Javier. Entonces yo le decía a Brito, yo puedo... A ver, es que yo he solicitado muchas veces información y me vi con ese pretexto. Y he metido recursos y han salido avantes. Sí. Porque... Es más, o cuando te entregan un contrato y una factura tachada. No, tú mismo estás violentando la propia ley de transparencia. No, ¿sabes tú que se entregaban en el pasado y era una mofa, una vergüenza? ¿Sabes cuál es? Tachaba toda la hoja, nomás la fecha y el escudo. ¿Sabes cuál es otra mañita muy típica? 45 días para que te entreguen la información, ¿no? Luego a los 45 días... Exacto. Solicitamos al Comité de Transparencia de tal ampliación del periodo para entregar la información porque no la encontramos. Espérate, nomás te solicité cuánto papel de baño compra. O sea, uno les pone trampas, ¿no? Pues sí. Por ejemplo, hace 2 meses me encantan las trampas que les pongo yo y se las voy a contar. Solicité a la Secretaría de Administración, a la Secretaría de Salud y a la Coordinación Jurídica del Gobierno del Estado el presunto oficio de solicitud de licencia de Osvaldo Pinedo, el secretario de Salud, como el líder sindical. Me contesta una instancia, no somos competentes, pregúntale a la otra. La otra me dice, yo no soy competente, pregúntale a la otra que te la negó. ¡Qué bárbaros! Yo cuando vi, dije, no, qué bárbaros. No, ahorita ni para mentir se ponen de acuerdo. Ahorita es esa la tendencia, la incompetencia. Sí. Y yo, ¿sabes qué? Incluso en los plenos digo, son sujetos desobligados, claro está. Sí. Abusivos de un yo no fui, fue Tetec, que es un poco eso. Sí. Es una ilusión, pero ridícula. Sí. Nosotros... Esto ha proliferado y ahorita es la regla incluso. Mira, la incompetencia ya la están practicando olímpicamente, como es un deporte de los funcionarios públicos, los sujetos obligados. Pero las cosas más inverosímiles, lo que no te puedes imaginar que te vayan a decir que no les concierne, que no les toca, que eso no les viene, que ellos no están en eso, es lo que están poniendo de pretexto. Y además, como tú bien lo dices, todavía te dicen, vaya usted con los de enfrente, porque naturalmente ahí es donde le deben decir. Es una burla, porque el ciudadano... ¿Sabes cuál es otra? No le podemos dar la información porque es mucha venga. Bueno, es que mira, solicité hay una historia... Una de la nómina del PRI del 2016 a la fecha. No, pues sí. Aproximadamente son 50 personas. Me contesta el PRI, no, es un chorro de información. ¿Puedes venir? ¿Para qué? ¿Me llevo un tortón para que me traigas la información? Porque además la solicité vía el portal. Digital, y la pediste digitalizada. O sea, no me puedes entregar un Excel, ¿verdad? Con las ligas respectivas de la erogación. Entonces no la tiene. Entonces me meto al portal Transparencia del PRI y vienen salarios, pero vienen mal transparentados, ¿no? Vienen netos, salarios netos. Antes di. Y los brutos, y las prestaciones, y las especies. Y me dice el PRI, ¿por qué te contestan eso? Para que vayas. Ay, no seas cabrón.
Mira, es una vieja, es una vieja táctica, muy socorrida. Cuando el IFE, ahorita que está de moda el IFE. Y ahorita hablamos de Morena, Sí, también. Cuando el IFE, sí, pues yo, con todos los partidos. Vamos muy bien, Francisco está mintiendo. Ah, bueno. Ese es el cuando el IFE, no, bueno, déjame te más cuento. transparente. Mira, cuando el IFE estaba en un momento en el que no estaba bajo asedio y acoso presidencial. Cuando empezó esta historia de la transparencia, por ahí en 2004, un chistoso le hizo una gracia muy gorda al IFE y el IFE cayó y fue una cosa de consecuencias. Alguien que no importa quién haya sido, yo lo digo en todas mis sesiones siempre, porque lo que importa es que se haya preguntado y lo que importa es que incluso haya tenido ese ciudadano la perseverancia de no quedarse irritado. ¿Fue el que solicitó cuánto papel higiénico usaba? Sí, también. No. Alguien le pidió las copias de las actas, pero vete a saber, era una bodega de información. ¿Y sabes qué? De buena fe el IFE empezó a sacar las copias y el villano de esa historia jamás fue a pagar los costos de reproducción. ¿Y sabes qué les pasó a los pobres funcionarios que sacaron esas copias queriendo hacer su deber de manera, vamos a decir, en buena lid? Tuvieron que responder un proceso por haber hecho un costo de lo indebido, un gasto de lo indebido. O sea, la fiscalía, perdón, en ese caso la auditoría, pues se gastó el tóner que no te quieras imaginar, se gastó el papel que tú y yo no nos vamos a imaginar. Tenían una bodega tapizada de cajas y cajas de copias. Eso pasó y eso motivó que se hiciera una reforma y que se expresara, a ver, costos de reproducción. Una vez que yo te digo cuánto es las copias, cuánto quiero, como de antes del 2015, antes del 2014 o 2013, había muchísima información manual. O sea, manual que no tenía por qué tener necesariamente alma paralela, alma digital o copia digital. Entonces, en aquellos tiempos te decían, pues 200,000 pesos. Ay, pues sí, pero sácale las copias, sácale el valor, etc. Entonces, hay de caso a caso. Pero lo que no puede ser es que se abuse. Y de la pandemia para acá, cuando nosotros pusimos severos con el gobierno federal y le dijimos a la Secretaría de Salud que se quería salir por la tangente y que nos dijo, nosotros no podemos entregar información a los ciudadanos porque estamos con la pandemia. No, señor secretario, usted es el primero y su López-Gatell por delante que tienen que entregar información, porque ustedes son los que se supone llevan la linterna, llevan la antorcha por donde se supone vamos a caminar en lo oscuro de una pandemia que no sabemos qué tan grave, tan letal o tan terrible sea. Entonces, y le decimos, porque nos decían, criminales los del INAI, van a exponer a la pobre gente a morir por ir a sus oficinas a sacar esa información. No se hagan majes. A ver, la gran mayoría de la información que quiere la gente durante la pandemia es información digitalizada. Desde el 2020 para acá y antes incluso, todo está digitalizado. Entonces le decía, salvo que alguien quiera una copia del Pentateuco o de una cosa rara que esté ahí en el Museo de Arqueología, en una bodega, en un archivo de esos desatendido, en el fondo de un edificio, en un sótano, pues eso sí aguanta que se le ponga fecha después. Pero lo urgente que en ese momento era saber de cuestiones, todo era digital. Entonces no vengan a alegar que eso iba a poner en peligro a la gente, ¿no? Y derrotamos ese tipo de excusas y de salidas pues torpes, de salidas abusivas, porque, repito, ahí está, pero es la misma actitud, ¿no? Es ocultar, es evitar, es eludir, y claro que la gente pues está fúrica y cada vez cree menos en los funcionarios en general, y por consecuencia estas instituciones están creadas para reforzar el deber que tienen esos funcionarios. Yo se los digo cada vez que resolvemos, a ver, esta autoridad, la que quieras, la que haya sido, perdió la oportunidad de ser útil a la primera vez. Perdió la oportunidad de contestarle al ciudadano lo que quería de la mejor manera posible. A ver, ¿cuántos años llevas en el INAI? ¿9? Voy a terminar ya 9 años de comisionado. 9 años. ¿Has trascendido o te has trasladado, has caminado entre dos sexenios federales? Sí. Desde tu experiencia, ¿cuál ha sido el sexenio más opaco? No, fíjate, cuando la ley nació, yo fui precursor de la ley, de la ley de 2001-2003. En 2002, yo fui parte del Grupo Oaxaca, que impulsamos la ley. La ley federal de 2003, cuando nació el IFAI, el gobierno de Fox estaba haciendo, con la transparencia. La había prometido. Se sigue haciendo. No le batalla. Es muy común. Se estaba haciendo hasta que vino el escándalo de Toalla Gay.
Entonces este grupo de académicos que habíamos formulado un decálogo para seguir la ruta al dinero público, fuimos y nos valimos de la oposición, fíjate de quiénes, de Martí Batres, que entonces era el diputado que encabezaba al PRD, Sí. en este caso de doña Beatriz Paredes Rangel, que era la coordinadora del grupo del PRI en San Lázaro, y de Felipe Calderón, porque no era foxista y era el diputado. Sí. Y con los grupos de oposición obligamos al PAN a que primero no quería el Ejecutivo mandar una iniciativa y la acabamos haciendo ese grupo de académicos y se redactó. Bueno, supimos desde ese primer momento que todos los gobiernos, como ya te lo dije antes, le querían sacar la vuelta. Bueno, pero de esa ley primigenia de 2003 al 2015, que salió la Ley General de Transparencia, se endurecieron todas las tuercas y se pusieron las cosas mucho más difíciles para que los gobiernos pretendieran o buscaran o consiguieran eludir, ¿no? O sea, el nivel de exigencia del 2003 al 2015 no se puede comparar. Pero ya le tocó a Peña Nieto del 15 al 18, ¿sí? Y repito, el gobierno y el equipo de gobierno de Peña Nieto buscaban desesperadamente eludir, como lo hacían en su momento los de Fox y Calderón. Pero este gobierno, a pesar de ya tener una ley mucho más severa, se ha profesionalizado a sus funcionarios en acudir a soluciones como declarar inexistencia de todo cuanto no encuentran o no quieren encontrar. Ojo. Pero la ley es muy severa ahora. Dice la ley, si tú reconoces la inexistencia de algo que deberías de tener y no lo tienes, estás en responsabilidad. ¿Cómo lo dijiste? Claro. A ver, entonces no lo tienen. Pues si no lo tienes, gravísimo. Es que es bien sencillo. Claro. A ver, construyeron una carretera. Anuncian la inversión de 50 millones. Un caso hipotético, ¿no? 50 millones de pesos. Pues pides la información. Es inexistente. Pero Entonces, ¿cómo le hiciste? Está, cabrón. ¿Pagas con dinero fantasma o qué le hiciste? ¿Cómo le hiciste, no? Es recurrente esa práctica, sin duda. Sí. Yo lo he estado viviendo. Uh-huh. Tengo una cantidad de solicitudes de información inexistentes, no digitalizada, en proceso. Güey, facturas del 2018 en proceso de digitalización del 2017-2016. ¡Ah, cabrón! Pues si quieren yo voy y les compro un escáner, no hay problema, díganme. Y la táctica de hacerte que fueras a consultar in situ, porque hay documentos que por lo delicado no se pueden hacer fotocopias o reproducciones de ellos, es para intimidar al ciudadano, porque el ciudadano ya cuando siente el peso de pasar por el búnker de la PGR, ahora Fiscalía General, imagínate que lo sentamos aquí y usted puede consultar de las 9 a las 2 de la tarde, sí, y no se pare, y nomás puede ver, no puede tomar fotocopias, no puede sacar fotografías, solo ver, y hay un pelado cuidándote o una secretaria ahí vigilando. ¿Sabes dónde me pasó eso? En Morena, Zacatecas. Ibas y preguntabas al de transparencia y te decía, ven. Y luego proctólogo, además. ¡No sea mentiroso! Proctólogo, además. ¡No sea mentiroso! Decías, no, te metías en un cuarto oscuro y veías unos guantes blancos en las manos y decías, no, sácate a bañar, que así se quede. Sí le creo a la 4T. Pero nada más te lo decimos a ti. Mira, ¡qué bárbaro! Cuando llegó este gobierno, cuando llegó esta administración en el 2018, yo busqué a Jay Kolpolemsky, que era la presidenta de Morena, la primera etapa, ¿no? Y le dije, Jay Col, andan chuecos, andan muy mal porque no quieren, ¡adiós! No quieren cumplir. Oye, pues la casita de Morena, la de la Ciudad de México. Ah, bueno. No, pero muchos de los comités los comités estatales. Tenemos. Bueno, pero fíjate, lo más simpático de esto, ella de la mejor manera, en el mejor de los tonos, Paco, mira, le dije, ver, déjanos que te ayudemos. Te mandamos un equipo para que les digan. Sí, para que les digan cómo, porque nosotros somos los que debemos de calificar qué tanto colocan en las páginas de transparencia, pero de las obligaciones de transparencia, repito, eso no es todo lo que hay, porque hay muchas cosas que aunque sea un deber luego reportar o luego transparentar, admite que las guarden ahí mientras que se van construyendo. Bueno, pues sí, como no, pero nunca fue el cómo ni el cuándo.
y pasaron meses, prácticamente años, y sí estuvo mal calificada Morena, salió mal calificada en las primeras mediciones, y naturalmente pues no podíamos cambiar eso. Le avisábamos, ¿por qué? Porque nosotros como organismo garante lo que no queremos, aunque así lo ven, es que parezca que somos los verdugos y los villanos de las instituciones, que los queremos exhibir y ridiculizar y acusar públicamente. Pues tenemos el deber de orientar, el deber de coadyuvar y el deber, ¿por qué? Porque lo que importa es que se cumpla la ley, hombre. Oye, fíjate que vamos a hacer un ejercicio. Vamos a solicitar vía transparencia todas las veces que Francisco Javier Acuña fue al baño como comisionado. Vamos a ver. No, bueno. Eso. ¿Cuántas veces le dio diarrea ahí en las sesiones de pleno? No, eso sí te van a decir que... ¿Esa es seguridad nacional? No es seguridad nacional, ya que tocaste un... No, te lo voy a decir. Protección de datos personales. Sí, porque si yo tuve diarrea o no, pues porque esa parte... Fíjate, cuando el presidente no le estoy dio... preguntando el nombre de tu proctólogo. No. El problema es que... Déjame te digo, a ver, cuando el presidente le dio COVID y dijo que le había dado COVID, ¿no? Después de todas las declaraciones que hubo, su reticencia al cubrebocas, que seguía abrazando niños, que todo eso está... Bueno, cuando por fin dijo un día que le había dado COVID, entonces pidieron por transparencia la prueba de donde le salió el positivo de COVID. Pues no, porque eso es dato personal. No, señora, y sí dijimos, no, fíjese que no. ¿Sí? No es dato personal porque la salud del presidente en un caso específico no está comprometiendo. No están pidiendo cuánto salió de presión o cuánto traía de azúcar, si es que tiene, o cuánto traía de bilirrubina. Están pidiendo si fue cierto y que se pruebe, si no fue un mito o fue una salida. Muchos se enfermaron supuestamente de COVID. ¿Ya ves? Que no lo hicieron. ¿Estás dando la razón entonces? No, pero es distinto. Porque en el COVID, fíjate, porque te voy a explicar por qué. Primero se trata de una epidemia, ¿sí? En donde era contagioso tener o no esta cuestión. Segundo, que pretextaste ausentarte de tus deberes por estar supuestamente reconociendo que tuviste esa cuestión. Entonces sí era un deber social, pero además sobre todo político de primer nivel, como lo hicieron todos los líderes en el mundo que estuvieron enfermándose de COVID. Bueno, entonces vamos a cambiarle el sentido de la pregunta. ¿Cuántas veces se ausentó Francisco Javier Acuña Llamas? Eso sí lo porque le dio diarrea. No, bueno, no, pero bueno, por diarrea. ¿Vas a responder lo mismo? No, porque ahí sí te puedo decir ninguna. Oye, fíjate que... Porque esos registros no se levantan, Andrés. Es que vamos a regresar al punto inicial. Sí. A ver. Las otorgaciones y reconocimientos por transparencia. Que el PRI 10, que el Congreso 10. Todo el mundo tiene 10. Pero ¿sabes qué pasa ahí detrás? Voy a eso. A ver. Solicito, por ejemplo, al PRI, ¿no? O al PAN. Es más, en el PRD no tienen ni comité de transparencia. Cuando surgió el tema de los 78 millones de Fuerza por México, que denunció el INE, de que había transferencias y pagos no justificados, yo solicité toda la información. Porque había un contexto interesante en Zacatecas con ese partido político. Nadie contestó. Ahí te voy. Me meto al PRI y ves los boletines, ¿no? Que el presidente anduvo acá, que allá, que órale. Viáticos y gastos de representación, o viáticos, pues, por ser un partido político. Uno, de 800 pesos. Luego le preguntas, convenios con medios de comunicación. ¿Ah? Luego dice, no, es que el estatuto dice que no hay convenios. Perdón, te dice, no, es que no hubo convenios. Porque el estatuto dice que no hubo convenios. Te metes a los estatutos y los estatutos dicen, sí, podemos celebrar con convenios. Claro. O sea, te puedo contar. No, me imagino. Los pretextos más imaginables que hay. Pero fíjate, nosotros, porque el punto lo obliga, nosotros perseveramos y logramos por fin que se hicieran públicas las condonaciones fiscales, en donde apareció medio mundo de los dueños de los medios, no los periodistas de a pie y los que hacen la nota y los que se enfrentan. No, tú sí podrías haber estado. Sí podrías haber estado. Esos son los más. Pero me refiero a las empresas, los empresarios del periodismo, no los periodistas de a pie que se exponen, los que ponen la cara, a los que han alcanzado a matar, sobre todo los narcotraficantes, a los que realmente les han hecho las peores cosas. O los maleantes también, o los entonces los verdugos de gobierno. Bueno, no.
estos, aparecieron todos los que tú ya te imaginas. Y ya sabemos quiénes son. Bueno, tuvimos que lograr que un juez, después de haberles dado todas las suspensiones, porque se ponía en peligro el secreto fiscal, que era una pamplina, el secreto fiscal fue derrotado. Bueno, tardamos 5 años de haber llegado nosotros al INAI. Hace 4 años fue cuando logramos eso. Y se puso medio mundo de los involucrados como pues desesperados y enojados porque salieron ahí sus favores públicos, los favores que les hizo el gobierno de los gobiernos anteriores, que lo hacían porque era una práctica socorrida, sí. Pero déjame te digo, que se sabe que a otros periodistas de moda y de modo de ahora también les han seguido haciendo cariños. Sí. O sea, que dicen no, porque dijo que se prohibieron y qué tal, y prohibió por decreto las condonaciones fiscales, las prohibió el presidente. Pero ahí se siguen mencionando casos de soluciones de esas que son muy parecidas al otro, ¿no? Que al final de cuentas son regalitos. Es que primero A Andrés Vera le siguen haciendo piojito. No, pero es que primero necesita una reforma del Código Fiscal. No, la reforma ya se logró, espérame. La reforma se logró y ahora ya no es secreto fiscal. Sí. Que se diga si hay condonaciones fiscales, ojo, o si hay créditos que no se pudieron cobrar. Sí. Porque esos sí son... Hay mucha gente que se le va al fisco. Debe los impuestos de cuando abrió el abarrote de la tienda de la esquina, y la quitó porque le fue mal, pues ya no le pagó al fisco. Entonces son créditos fiscales impagables y el fisco sí los puede venir cancelando. Se llama cancelación de crédito, porque le costaría mucho más andar buscando por cielo, mar y tierra a un contribuyente que la verdad, por el monto y la condición, no va a lograr, ¿no? Entonces, aún así, se quería saber al detalle de unos y de otros, ¿no? Y ahí sí hay que decirlo. Los beneficiarios históricos de estas, pues sí, de estas salidas indebidas, injustas, no indebidas, porque estaban autorizados. Y fíjate cuándo cabía, era como si a Elon Musk, ahora con lo del Tesla, y pasaba mucho, voy a ponerte una fábrica, ¿qué me das? Pues te condono todos los impuestos, porque lo que me importa es que abras fuentes de trabajo y tal. O sea, no era del todo malo. Algunos de esos casos se podrían haber entendido y justificado. Otros ya eran un deporte anual, ¿no? Año con año. Y había tráfico de influencias, había conflictos de interés y de todo. No, bueno. Imagínate si no. Al Senado yo le he preguntado un montón de veces en qué se gastan el dinero. A senadores, sus viáticos, gastos de representación. Resulta que dicen que no gastan. Que porque pues prohibieron, ¿verdad? Promovieron una ley de austeridad y el Senado fue el primer ente de un poder que aplicó la austeridad republicana. Sí, entonces, cuando empiezas a hacer un comparativo de todas las giras de los senadores, gastos de avión, comidas, equipo, pues su sueldo no les alcanza. Pues no. Entonces, ¿de qué viven? Y empiezas a armar una cadena de hilación, ¿no? Y de suposiciones, y esas suposiciones te llevan al dato y dices, hijo, oye, pero a ver, regresamos otra vez al mismo punto. ¿Sabes qué le he preguntado yo a Lisay? Por favor, mándenme una lista de todo su parque vehicular, modelo, año, cuánto gastan de gasolina, cuánto gastan en refacciones. No me digas. No me lo han contestado. No lo creo. Qué barbaridad. te lo voy a mandar. No, porque nosotros te voy a mandar la solicitud. Te mandan un documentito así medio feo, sin siquiera membretado, y te ponen, bueno, pues tenemos 30 carros. Por eso. ¿Qué carros? ¿Pero cuáles? ¿Cuánto te gastas en gasolina? Les pregunté, ¿dónde cargan la gasolina? ¿Cuáles son los convenios que tienen con gasolineras? Porque resulta que después, por ahí yo saqué una nota donde yo le pregunté al auditorio superior, ¿dónde cargan gasolina? Y te empiezas a dar cuenta de las relaciones políticas con contratos de gasolina. No, había una gasolinera preferida y gastaban en gasolina. Entonces, a ver, espérame. Ok, ¿cuánto gastas gasolina? 5 millones al año. Ok, ¿a quién se los das? Pues a esa gasolina. ¿Cuál es tu parque vehicular? Pues nomás tengo 5 carros. ¿Y por qué te gastas 5 millones de gasolina? Ahora. ¿Y qué crees que me dijo Lisay? Nomás tenemos 30 carros. Por eso. ¿Dónde te gastas la gasolina? ¿Cuáles son las refacciones? Tienen carros arrendados. Pásame las facturas de los carros. Yo quiero ver si las compraron en sobrecosto o no. ¿Verdad? ¿A quién le compran las refacciones? ¿A quién?
Cero. Y te lo voy a mandar. Para que veas. ¿Por qué hablo de este tema? Yo entiendo la atribución constitucional de estos tipos de instituciones, de estos organismos. Y por supuesto que reconozco también su valía. Porque también he solicitado información en la que me han contestado muy puntualmente. Incluso han resuelto quejas de solicitud de la información a mi favor. Y eso en el ámbito periodístico tiene un enormísimo valor. Hay mucho periodista que ha logrado con eso arrancarle al gobierno. Oye, pues la Casa Blanca. Bueno, la Casa Blanca. La Casa Blanca, ¿no? Uy, los escándalos de corrupción. Fíjate, hay un caso que a mí me gusta mucho contarlo porque es a Peña Nieto, cuando Korenfeld, su muy querido amigo y colaborador, director de Conagua, ¿te acuerdas? Se descubrió porque trabajo periodístico, encontró que el señor usaba los helicópteros de Conagua para irse de fiesta a Valle de Bravo y a otros lugares más, Acapulco, donde no había bases de instalaciones que verificar, ¿no? Y luego supo que hasta Estados Unidos, a una cuestión de médica, ¿no? A Houston, creo. Bueno, se hizo el escándalo, nomás que en aquel tiempo, te voy a decir algo, un escándalo sí tumbaba funcionarios. Ahora no tumba funcionarios, los escándalos. No, es la verdad, ahí está. No estoy haciendo una defensa, me tocó a mí aplicar durísimo y nos tocó aplicar. Entonces querían evitar que se supiera las bitácoras de vuelo de todas las aeronaves de Conagua, de todos los helicópteros. Entonces nos decían, es que no puede ser que se dé el origen y el destino, la altura y la velocidad. Te pongo el ejemplo. La altura y la velocidad se debe reservar. Porque un francotirador, eso se llama estado de fuerza y no se puede. Así es. Para nadie, en ningún caso. Sí. Altura y velocidad es un dato muy delicado porque te pongo a tiro al que te quiere tumbar. Sí. Y hay maleantes y hay enemigos políticos, ahí está. Bueno, pero por supuesto que origen y destino sí se tiene que saber. Porque si sale de la base tal y va a la otra base, ahí se puede saber a dónde fue, ¿no? Y se pusieron tercos que no querían, pues vino lo que tenía que venir. Se pidió lo mismo, pero del presidente de la República, de Peña Nieto. ¿Cuántas aeronaves había tripulado Peña Nieto? Del Estado Mayor, que eran cientos de aeronaves, de todo tipo, desde las grandotas hasta las más chicas. Y en cuánto se había tripulado y la bitácora de vuelo que incluyera costo de gasolina, de turbocina del viaje y número de tripulantes no pilotos. Los pilotos tampoco se puede decir los nombres de ellos, porque los pones también a ti. Te lo envenenan un piloto, pues te lo duermes para que se caiga, ¿no? Entonces, pues se pusieron pesados y como nosotros tuvimos que hacer el silogismo, entonces dije, en caso de Conagua o de CFE o de cualquier otra dependencia que tiene aeronaves para vigilar instalaciones o Pemex, claro, nomás que sean patrones de vuelo. Y los patrones de vuelo de inspección son sostenidos. Tú no puedes tener patrones muy distintos para inspeccionar la presa tal o la presa cual. ¿Por qué? Porque inspeccionas rutinariamente. Entonces tus vuelos tienen que ser sostenidos, porque para vigilar tienes que tener una dinámica, ¿no? Como una, le llaman ruta de hoja de vuelo, ruta de vuelo, etcétera. Bueno. Entonces le dije, ¿lo quieres aplicar ese mismo pretexto para los del presidente? No aplica, porque el presidente no hace visitas o maniobras de inspección. El presidente vuela y muchas de las veces se sabe que salió de la base del hangar presidencial y que fue a la ciudad tal, y ahí incluso lleva periodistas de la comitiva, los llevaban y los siguen llevando. ¿Por qué? Porque es parte de la dinámica de un gobierno, ¿no? Que se sepa dónde va y qué hace cuando son giras de trabajo. Ahí va. Se pusieron pesados, les zorrajamos la resolución y obligamos a que entregaran la información de los viajes que había tripulado el presidente y sus destinos y el consumo de turbocina. Se armó la de Dios. Y entonces, ¿qué vino? El consejero jurídico, el antecesor de Scherer, pero en ese momento de Calderón, Castillejos, que era especial también, fue a la Suprema Corte y 10 ministros, salvo Cosío, el único congruente en ese caso, dijeron que era de seguridad nacional. ¿Y sabes por qué? Porque también los ministros viajaban en esas aeronaves. Claro. Ahí te va otra. Fíjate, estamos coincidiendo en algunas cosas. También solicité yo a finales del quinquenio pasado en Zacatecas las bitácoras de vuelo con los mismos pormenores. Uso de turbocina, refacciones. No solicité porque además se sobreentiende en nombre de pilotos, pero sí solicité nombres de tripulantes, bla.
del helicóptero, de los 2 helicópteros que en ese momento tenía el gobierno del estado. Sí. El Commander no sé qué y el Eurocopter no sé qué. Ya no recuerdo bien el dato, no se los podría. No tengo ese dato en específico fresco ahorita en la memoria. Pero lo solicité. Porque, pues a mí me llegaban videos, ¿verdad? Y un par de veces publiqué cómo la doctora Cristina Rodríguez de Tello viajaba en los helicópteros, ¿verdad?, de la policía estatal para ir a entregar cobijas a Pánfilo Naper. O nomás ir a ver qué onda. ¿No? Tengo los videos y tengo las pruebas. Entonces dije, los voy a contrastar. ¿Qué crees que me contestaron? Seguridad nacional y No se puede. ¿Pero por qué no se puede? Primero, Cristina es honorífica, no es una funcionaria del gobierno del estado. Pues, pero tantito, porque entonces ¿con qué razón la trepan? No, hombre, es que hay... ¿Ah? Y segundo, ¿por qué utilizan una aeronave de una corporación policíaca para trasladarla? Sí, es una distracción al significado de la naturaleza. Pues ahí te va. Me contestaron pura de árabe, señores. Entonces, a lo que voy con esto, comisionado. Sí, coincido. La opacidad permea en muchísimos aspectos de la 4T. También permea en muchísimos gobiernos del país. Si solicitáramos información de Alito Moreno... En todos. Perdón, ya te lo dije, en todos. No hay ningún gobierno que se destaque en el ánimo así, por decir, sostenido, de voluntad efectiva. Los gobernadores todos se declaran transparentes y con una voluntad abierta. Sí. En los hechos las cosas se pueden... Yo te lo digo, a todos hay que arrancarles la información, pero así como un gato de reversa por la boca. O sea, hay que sacarla, así. Y eso sí, hay unos que ya cuando se determina, sí cumplen. Y hay otros que aún con la resolución le buscan al asunto y tratan de evitar. Y la parte triste de esta historia es que los famosos dientes del INAI, cuando pueden llegar a aplicarse medidas de apremio, que sí son los casos, es que al final, cuando se incumplen, cuando se incumplen, es que al final llegas a acusarlo ante el órgano interno de control, que en el caso de los órganos internos de control del gobierno federal, pues dependen del secretario de la Función Pública, que es pues el contralor interno del presidente de la República, y ahí son autocontroles y estos no sirven. Sí. La auditoría superior sí, pero a toro pasado normalmente y a desfase, con el desfasamiento de inspeccionar y de revisar. Luego salen las historias, como tú aquí mismo lo has dicho. Oye, ¿los sindicatos son sujetos obligados? Sí son, y fíjate que hay algunos... ¿Qué hubo? El peor, el de Pemex. No, los sindicatos públicos. ¿Sabes cuál? La CENTE. Hijos de la mañana. Yo he solicitado 20,000. Ya voy a empezar a subirme al INAI, Sí. Porque he solicitado a un sindicato 20,000 veces el salario de Soraya Bañuelos, 20,000 veces las cuotas patronales, 20,000 veces donde se aplica el recurso. Porque además, los sindicatos reciben recurso público. Sí, esa es la razón. En los presupuestos. Si no hay esa es la fundamentación legal primordial. Así es. ¿No? Entonces, y métete a la página de los sindicatos y no tienen portales de transparencia. Mira, te citan la ley y ponen un banner que te redirige al ISAI o al INAI y se acabó. Fíjate, la batalla más grande fue con el de Pemex. El de Pemex se declaró en rebeldía. Insurrecto. El sindicato de Pemex. Insurrecto. No, insurrecto nomás es ¿verdad? Entonces dijo, yo no, y dijo, si quieres saber algo de mí, pregúntaselo a Pemex. Porque sí, es a través de la Secretaría de Educación, los de Educación. El de Pemex, sí. O sea, esas sí, son los sindicatos públicos, ¿no? Y ahí en ese caso nosotros de ninguna manera les aceptamos, pero el sindicato de Pemex estuvo en una rebeldía infecunda, o sea, inconveniente, y nosotros no nos alcanzó a ir más allá. Esa parte es cuando ya tristemente sí, no puedes llegar, porque el cinismo plantado y defendido se vuelve sin duda alguna una actitud pues desafiante, que ironiza y se burla de las resoluciones que en legalidad. En otro contexto, si la posverdad no se hubiese convertido en la bandera del mundo moderno, y en este momento en México, no te podrías explicar cómo muchos que se encuentran, pues sí, evidenciados de una actitud verdaderamente abusiva de negación de información,
estarían, vamos a decir, olímpicamente como están, frescos como lechugas. Claro, claro. No, y deja tú de eso, después del acceso a la información, sobre todo las consecuencias que pueda haber a raíz de una solicitud de información. Porque finalmente mucha de esta información pues exhibe sobrecostos, contratos amañados, favoritismo, compadrazgo, empresas fantasmas. Pero cuando voltees y lo contrastas con las judicializaciones y peor aún, con las sentencias y los castigos al respecto. A ver, te voy a decir algo, pero ¿sabes pues peor? Que en los otros sexenios, vuelvo a decir, igual de mañosos todos la intención era la misma, pero en los otros sexenios las reglas sí eran las licitaciones públicas y las reglas sí eran las invitaciones a por lo menos 3 que se podían demostrar. ¿Sí? Sí. Ahora son las asignaciones directas. Sí. Entonces las adjudicaciones directas son la mejor manera de decirte me vale un sorbete, ¿no? Sí. Te adjudico y montos estratosféricos que escapan a toda previsión de ley. Todas las obras insignia que están haciendo por el presidente, ¿no? Todas ellas tienen un enorme contenido y son las obras más caras que están haciendo en el país, empezando por el iPhone, ¿no? Luego después por Dos Bocas y luego por el Tren Maya, en donde las adjudicaciones, fíjate, las adjudicaciones directas son el 70 u 80% de las adquisiciones y son las grandes. Las de 3 pesos de alfileres y las de los 4 escritorios nuevos son de risa, son de nada. No, y hay otra trampa. Ok, en base a la ley de adquisiciones, por ejemplo. Ok, en el caso estatal, por ejemplo, que no sobrepasen los 500,000 pesos, ¿no? Hace una adjudicación directa por 499,999 y después ampliaciones presupuestales. Y esas sí llevan de millones. No, es que hay unas trampas para estas cosas. Pero, oye, proctólogo, vamos a venir una empresa Ghost por ahí, ¿no? Dame la buena. Le facturamos al INAI. Bueno, ya casi nos vamos. Una pregunta que sí es muy sustancial, comisionado. Finalmente el Senado desatoró después de casi 11 meses. Así es. El nombramiento por fin de 2 comisionados para que pudiera seguir funcionando legalmente el Pleno y el Instituto como tal. Si no, pues iba a haber completamente acotado, ¿no? Pero hay un nombre singular al respecto. Raúl. No se llama Raúl. De los nuevos se llama Rafael. Perdón, Rafael. Bueno, empezar con la edad, proctólogo. Rafael. A ver, esta pregunta y la respuesta, por supuesto, desde quien viene va a ser muy interesante. Hubo un proceso selectivo a través de exámenes. Uh-huh. O por lo menos... Bueno, comparecencias, fueron comparecencias. Pero hubo exámenes. Algunos sí, algunas... Se ha reprochado en algunos medios de comunicación de que no pasó los exámenes, Rafael. Ex candidato de Fuerza por México y ex policía. No, y a ver, yo ahí te voy a hacer. Primero, yo conozco a Rafael y es mi nuevo compañero. Y ¿No es ex policía? No, fue director general de una delegación de la policía. Pero Gers no es policía y encabeza una. O sea, te pongo. Aclarado. No, porque imagínate. Pero sí fue candidato de Fuerza por México. Eso sí, para que veas. No lo sé. Eso sí. Pero, no, pero, por ejemplo, Rosario. Rosario Piedra. 21. Rosario Piedra, la presidenta de la Comisión Nacional. Pero déjame plantearte la pregunta. Fue militante de Morena y fue la presidenta de la Comisión de sí. O sea, digo, estoy de acuerdo que puede haber ahí elementos que pongan en problema, pero se lo contesté el otro día a Loret de Mola, te lo digo. Pero mira, a ver, hay bemoles. La militancia tampoco significa un condicionamiento per se. No puede haber una persona pura en términos reales. García Luna dice el PAN que no fue militante del PAN. ¿Y? Estaba ahí. ¿Qué? Era un funcionario público de primer nivel hasta que no sé cómo. Sin duda, ¿no? Sin duda. Entonces, ese tipo de correlaciones para exculpar o justificar, creo que... No. Dejémoslo a un lado. Déjame plantearte la pregunta.
fue un cabildeo político entre senadores, porque No. si reprobó el examen... No, ¿por qué pero se le mira, dijo? déjame te digo, no es vinculante lo que hagan las comisiones, te lo digo como es. ¿Qué es en una democracia y en una aristocracia? En una democracia podemos tener a un gobernante inculto. En una democracia podemos tener a los gobernantes, a los diputados, y a los senadores y a los jueces incluso más incultos y menos preparados. ¿Por qué? Porque no es una aristocracia. En aristocracia sí tiene que haber un rigor de erudición y de cultura triple A, ¿no? Entonces no es ahí. Segundo, los acuerdos parlamentarios nunca nadie ha dicho que sean perfectos. Acuérdate que decía Bismarck, ¿no? Que las leyes se hacían como las salchichas. Sí. Entonces, los acuerdos parlamentarios son arreglos, no nos escandalicen. Se confía por la composición parlamentaria, porque hay manejo, hay negociación política. La Jucopo está por encima de la comisión que examinó a los 48 interesados y aspirantes a hacer. Preseleccionó a 13. El amigo que está ahí, ahora mi nuevo compañero, no estaba en esa lista, pero ya ha habido otros casos en los que no está dentro de la lista preseleccionada por pues en este caso por las organizaciones de la sociedad civil, en este caso hicieron los exámenes, pero repito, eso no es grave, es 1 de 7. Démosle el beneficio de la duda a Rafael. Si empieza él a proponer resoluciones y a votar en favor del gobierno, tirándose al piso, abyecto, a tapar lo que el gobierno con tanta torpeza quiere tapar, en ese momento tenemos que echárnosle encima todos y decirle, eres un palero, eres un mal comisionado. Mira, mi paisana Julieta, y lo digo porque la estimo, pero te lo puedo decir, no ha pedido nunca hasta ahora, y ya son 2 años de acompañarla, jamás una rayita le bajemos a un caso en el que le zorrajemos a cualquier dependencia del Ejecutivo. Así sea la Serena, así sea la Marina, así sea la Fiscalía General, que aunque no sea del presidente, pero bueno, es muy cercana y se comporta. ¿Sabes tú que la Fiscalía esconde más que la propia Procuraduría de lo que le concierne a la Procuraduría? Son modelos de... Entonces te pongo, cuando esa persona que pueda ser muy cercana a Ricardo Monreal, pues sí, pero ¿y en los hechos cómo se comporta? Nadie es químicamente puro. Entonces justificamos, pues, prácticamente es un axioma, ¿no, proctólogo? 10% ¿qué? No. 90% honestidad, 10% capacidad. No, eso lo dijo el presidente y es una Aplica, ¿no? muy mala solución, porque él lo refiere a sus expertos. No, eso está muy mal. Yo eso no lo acompaño. Aquí es una negociación política, Andrés. No nos hagamos. A ver, el poder es así. ¿Qué hicieron? Se pusieron de acuerdo. Los senadores que protestaron y se enojaron están en su derecho. Calificaron y estimaron que era no de los buenos o incluso de los peores. Está bien. Pero al final de cuentas hubo la capacidad de composición. Yo lo único que decimos es celebramos que haya 2 nuevos comisionados. 1 de 7. Le damos a Rafael, al menos yo como compañero, el beneficio de la duda. Si se porta como estoy diciendo que espero no se va a portar, creo que no se va a portar, ya vendrá el juicio sobre él, pero por lo pronto que Ricardo Monreal, como presidente de la Jucopo, haya logrado el consenso para que se hiciera esto. Te puedo decir una cosa, había peligro enorme que no se tomara la decisión, y el peligro enorme era que el grupo de senadores que tienen una posición, vamos a decirlo como se llama, radical, querían no nombrar para que precisamente esta institución, como otras están en la fila, se viniera a convertir en un espantapájaros. Entonces, cuando pasa eso, el mal menor, ¿cuál es? Hombre, la oportunidad de un comisionado de 7, pues veamos, no va a cambiar las votaciones, no va a alterar por pura aritmética lo que vaya a pasar. Y te puedo decir, si empieza él a hacer eso, será gravísimo, y yo seré el primero en decir qué grave, qué lamentable, qué triste. Un claro ejemplo de cuando la procrastinación se convierte en un activo político. Pues sí. Conclusión. ¡Bravo! ¡Ay, qué gacho sabía! Bueno, vino el comisionado insurrecto, proctólogo. Y no me porté formalista y el Estado de Derecho. Y en este país la legalidad. Oye, eso. ¿Has visto alguno de nuestros podcasts? Me imagino. Hombre, que sí. el de Arturo Nale, que me encantó. ¿Qué tal no, pero el de Arturo es ese sí es como para expertos en... Ese es épico, ¿va? Ese sí está tremendo. No, porque yo a Arturo... ¿Paletas? ¿Cuál has visto? Porque he estado 3 veces con nosotros. No, bueno, pues por lo menos 2, y es una enciclopedia de diversión. Ayer que hablé con el comisionado, que estuvimos un rato hablando por teléfono, me dejó sorprendido. Porque me dijo, Andrés, me encantó esta parte en específica del podcast. Sí lo vio.
Ah, no, y te dije cuál era. O sea, fue transparente. Sí. Ah, eso. No, sí, no iba a blofear. ¿Eh? Le dije yo. Mira, ese qué buena Arturo, onda, qué buena onda. Ese Arturo. Ya trascendimos, No, proctólogo, por ¿eh? supuesto. ¿Es correcto? Hombre. No, Y gracias a usted. qué bueno que el periodista debe ser irreverente. Sí. El periodista debe ser crítico, incluso con el gobernante que le caiga bien. Si queremos periodistas a modo y que te hacen aplausos matutinos y que te hacen corifeos y que te dicen y te hacen preguntas. Ya me voy a poner, me voy a medio rapar, me voy a poner un bigote aquí y un moñito. Un moñito ridículo. Bueno. Bueno. ¿O quiere que me ponga de traje y lo viste usted de payaso? Así como allá. Ya sabe dónde. Bueno. No es Pero necesario. dijo Loso Medina, no, yo no creo las medias tintas en la definición. Y le anda reprochando a todos los medios. Mi osito es la onda, ¿eh? La onda, mi osito. Ya te contó Arturo ese día. Que fue compañero del Oso Medina. El oso es celebérrimo, es de una intelectualidad extraordinaria. Es una chulada. Y los que lo queremos como Es es. una chulada, sí. Pero sí es de dogmas y sí cree en cosas perfectas. Sí. Y pues yo ya creo que a estas alturas, después de 5 años, ¿Cuándo cambias? estos dogmas No. no deben Se mantener. reconoce la convicción, Se respeta. ¿no? En ese sentido. La lealtad ajena merece respeto. Sí, por supuesto. Bueno, pues ya la oreja, proctólogo. ¿Es correcto? Bueno, Una hora ya llevamos. fíjate que con un comisionado del INAI y proctólogo más o menos tienen ciertas similitudes, ¿no? Pues no, mira, nosotros Se no es- meten a buscar. no, Vamos no. a lo profundo. Nosotros solo profundo, certificamos ¿eh? que el que haya buscado, que es el propio sujeto obligado, lo haya hecho bien, pero no metemos la igual mano. también. Nomás verificamos que el otro dicen que lo dijo. No metemos la mano, eso está buena. Nosotros no metemos la mano. A ver, con razón usted la tiene muy negra, proctólogo, y el comisionado muy blanquita. Todavía están limpios. Te están limpiando. Muy bien. Oye, pues ya te vas. Pues no de insurrecto, pero ya. del INAI. Del INAI el 31 de marzo, el mandato más ¿Y largo. qué sigue para Francisco? Pues buscar, porque le dije el otro día a otro periodista de esos incisivos así también como tú y como los que deben ser. Le dije, pues soy hortelano del huerto público. Yo necesito ir, soy un jardinero. Mira. Eso es como de Arturo Nale, ¿verdad? Eso iba a decir justamente. Es como de Arturo Nale y Ese como es de como- Simitrio Quesada también. Sí. No, bueno, pues yo no tengo fincas, ni heredades, ni fortunas, porque nunca tuve. Yo sí he vivido en la austeridad republicana de la que tanto predican muchos. Fíjate, el presidente de la República tiene el gabinete más rico, de gente más pudiente y más rica, que tanto que repudia a los ricos, pero luego se rodea de ellos. Sus mejores amigos son Slim. Pero sí, ¿se pelea con los ricos? Andrés Pues Manuel. bueno, dice el discurso. Pues no. Pero al sí, principio, dice. ¿no? Ahora ya está mastercito. Bueno, pero te pongo el ejemplo porque pues esas cosas, nosotros, en este caso yo pues voy a dar clases, ya ruletear a lo mejor. Es que la 4T es una izquierda... De terciopelo, Sí. Sí, es una izquierda light. sí. Sí. No, mi amigo. Dogmaticona. Pero rígida. Pero a ver. Está chido, ¿no? Pues así es la izquierda. No, o sea, es muy bonito, como decía. o nos vamos a Nicaragua. Ve lo de Nicaragua hablando bueno, del peor pues. caso, el peor caso. Es una pena, fíjate, Daniel Aquí el Ortega. presidente le mienta a la madre a todo el mundo, pero como que ha perdido, está perseguido, lo ha encarcelado, que les exhibe, les saca sus tapis al sol. A mí me preguntó También una tiene vez. su derecho, ¿no? A mí me A preguntó defenderse. una vez. Dijo, oye, ¿a ustedes los han intimidado? No, la verdad no. Pero bueno, nos mastica y nos escupe el presidente cada semana. Pero aquí no. Pero espérate, no, pero ese no es consuelo, ¿eh? Que el presidente, siendo el líder más poderoso del país, con una aquiescencia y un querer de la gente, el presidente no tiene adeptos, tiene adictos en este país. Ay, ¿no sintió el chingazo, proctólogo? No. Bueno, ¿Eh? Pero bueno. ¿Por qué lo vi haciendo como guacamole ahí en el sillón? pero lo digo con el respeto a la lealtad ajena, así como lo dije hace rato, buena. tiene adictos. ¿Y tú crees que no es peligrosísimo que el líder principal del Estado mexicano, con los poderes Oye, ¿y reales, la dosis diaria para los adictos es la mañanera? Claro, y los informales, que tiene el jefe del Estado mexicano, con una popularidad tan enorme, que mastique y escupa a instituciones, no pone en peligro eventualmente a ellos, yo creo que sí. Sobre todo porque los adictos no es gente que tenga
la capacidad de hacer juicios certeros y pueden hacer cosas tontas, ¿no? El presidente quizá lo hace como un deporte, es un entretenimiento, él así es, él así hace las cosas, así le ha funcionado, así llegó al poder a su máxima expresión, pues sí, pero sí pone en peligro indirectamente. No que lo quiera, yo no creo ni espero, no imagino que tenga el dolo prefigurado de pensar que les eche a una, imagínate, a una turba de ciegos que no ven más allá. No sé, interesante. Tendríamos que después que revisar, hacer un planteamiento, no sé, Hay que ponerlo un a- análisis sobre el método discursivo, ¿no? Y Hay que ponerlo a debatir con el oso. sí, híjoles, ahora que ya dejen. tendríamos que poner ahí tesis de Otto von Bismarck, No, de y del Maquiavelo, Goebbels, y del Goebbels, de y del Goebbels, Goebbels, de- porque el Führer se valió de oye, Goebbels, de Slavoj, híjole, no sé. y hasta de Pol Pot, o sea, es que Pero son, bueno. son ejercicios de ese tipo. El gobierno, dicen que el pueblo tiene el gobierno, antes decíamos que tiene el gobierno que se merece, ahora dicen otros que tiene el gobierno que se le parece. Porque brotó de él, no vino de un meteoro del universo, no cayó. Brotó Sí, pero de él. bueno, el país está brotó de él. en una transición, además, me parece ideológica, en una confusión Una confusión. social. Una confusión, porque mira, entre conservadores Pero que- y neoliberales. porque, a ver. Y entre neopopulistas. Pero es que estuvimos 90 y tantos años acostumbrados a un régimen específico. No, pero ese régimen se agotó Y estamos, hace estamos, 20 años. estamos institucionalizados en el costumbrismo. Ojo, ese es un concepto que hay que aprender. Sí, y A el ver, hay otros presidencialismo países, es poderosísimo, hay otros ¿no? países que tienen una alternancia radical. Estoy hablando de Chile, No, bueno, que es pues mi, sí, pero que es mi, caso- mi país de origen. Cuando llegó él. No, mi nacionalidad de origen. Un día un gobierno es de derecha, el otro de izquierda, y están tratando de encontrar una dinámica. Sí, pero más que Chile, perdón. Pero que el me meta, proyecto- es un país, pero tiene una sociedad muy estable, una clase media estandarizada muy grande, que le permite tener más cavilación sobre eso, más calibraje intelectual, ¿sabes? No, pero es No me digas que Trump No, bueno. no era polarizante ni No, tremendo. estigmatizante. No, pero ese es neopopulismo autoritario y de ese es Claro. Putin y de ese es los gobernantes más, Sí, sí. más preocupantes. Ya habrá otra de la- ocasión en la que podamos debatir. Invitas al oso, es cierto que se quiere dar un... ¡No! No, vamos a escuchar pura doctrina, oye. No lo dejamos. No lo dejamos que nos vengan. La verdad histórica. Oh, bueno, ya nos vamos. Estuvo interesantísima la charla. El comisionado le entró al cotorreo, por supuesto, y te deseamos mucha suerte. Y como Además, dice el presidente, con todo respeto a la gente que se vio referida en mis expresiones, yo lo dije como un analista que soy del Estado, como un funcionario, desde luego, no me equivoco en las responsabilidades, pero sí te digo, el respeto no implica tampoco pues poner las cosas como son y decirlas como uno las ve. Pues aquí en este espacio, humilde espacio, la libertad de expresión sí es una garantía. ¡Ay! Bueno, como que le echamos carrilla a los próceres de la libertad de expresión. ¡Ay! Bueno, ya no tengamos temas más ríspidos que ya estaban cicatrizando por ahí, no lo abramos otra vez la herida. Gracias por habernos acompañado, comisionado. Andrés, para Te mí, deseamos éxito y suerte. Y al proctólogo en tus- también agradecerle Gracias. las atenciones, que afortunadamente no me vi en consulta. Y No, que como no, ahorita vas a sentir Oye, ahorita vas a sentir el rigor de la transparencia, el comisionado. vengo ya sellado, prevenido para no experimentar. Está bien. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros el comisionado Francisco Javier Acuña, zacatecano. Muchas gracias. ¿Eh? Andrés. Gracias. A todos. Pues vámonos. A ver quién tenemos en el próximo podcast. Y pues nada, revísenlo porque hubo cosas interesantísimas y hubo un buen debate. Gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Andrés Vera y les recuerdo además que en este podcast... Me puedo equivocar, pero no creo. Insurrecto.